Cuando escuché la puerta del coche cerrarse de golpe y vi a mi marido entrar en la casa con una expresión que no supe descifrar, mi corazón dio un vuelco. No porque esperara una discusión, ni siquiera porque temiera que descubriera algo. Fue por la simple certeza de que el tiempo que habíamos planeado pasar en la villa, iba a cambiar algo que yo no podría deshacer jamás. Observé cómo dejaba las llaves sobre la mesa, con un gesto casi automático, y noté que su mirada recorría cada rincón, como si buscara pruebas invisibles de algo que todavía no sabía. Tal vez solo era cansancio. Tal vez solo eran los nervios de estar de vuelta en ese lugar tan apartado, tan cargado de recuerdos que no me pertenecían. Intenté sonreír, intenté que mi voz sonara ligera cuando le pregunté si el viaje había sido largo, pero dentro de mí todo se sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse. En ese momento escuché pasos detrás de él, el sonido firme, pausado, de alguien que conocía bien esa casa. Su padre apareció en el umbral, con esa calma que parecía envolverlo siempre, y me saludó con una sonrisa que era amable, pero también extrañamente penetrante. No pude evitar sentir algo pequeño y casi imperceptible, que me incomodó. O tal vez me atrajo. No lo sé. Lo único que sé es que esa fue la primera grieta. La primera de muchas. Y ahora, cuando todo lo que construí amenaza con desmoronarse, quiero contarte cómo comenzó. Porque lo que pasó en esa villa no se puede resumir en una sola palabra, ni siquiera en una sola confesión. Es una historia de miradas, de silencios, de decisiones que parecían inocentes hasta que dejaron de serlo. Y antes de contártela, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un lugar, una sola estancia, podía cambiar tu vida entera? El camino hacia la villa fue más largo de lo que recordaba. Tal vez era el cansancio o el peso de mis pensamientos, pero cada curva parecía alejarme más de todo lo que conocía. Desde la ventanilla veía campos interminables, árboles que se mecían con el viento, y me preguntaba si de verdad estaba preparada para lo que significaba pasar varias semanas allí. No era solo una escapada, era la primera vez que iba a quedarme tanto tiempo en la casa donde mi marido creció, la casa que ahora él llamaba nuestro refugio. Recuerdo que al llegar, la villa parecía respirar. El aire olía a madera vieja y a tierra húmeda, como si cada piedra y cada viga conservaran décadas de historias. Me bajé del coche y sentí el crujido del suelo bajo mis zapatos, como si la casa misma notara mi presencia. No era mía, nunca lo había sido, y sin embargo me esperaba. Mi marido estaba emocionado, se movía rápido, abriendo puertas, levantando persianas, hablando de arreglos que quería hacer. Yo lo seguía en silencio, observando cómo cada gesto suyo se volvía más ligero allí, como si ese lugar le devolviera algo que había perdido en la ciudad. Fue entonces cuando lo vi a él. El padre de mi marido. Estaba en la entrada esperándonos y su presencia llenaba el espacio de una manera difícil de describir. No era una persona que hablara demasiado, pero tenía una calma que hacía que todo lo demás se detuviera un momento. Su saludo fue cálido, sus palabras pocas, pero sus ojos parecían verlo todo. Me preguntó cómo había estado el viaje y le respondí con una cortesía que me salió casi automática, pero dentro de mí sentí algo extraño, un ligero nerviosismo, una sensación de estar siendo observada más allá de lo evidente. La primera cena fue tranquila. Nos sentamos los tres en una mesa larga, cubierta con un mantel que olía a lavanda. Hablamos del camino, del clima, de cómo la villa necesitaba ciertos arreglos antes del invierno. Conversaciones simples. Y sin embargo, debajo de esas palabras sencillas, algo se movía. Quizá era mi propia mente buscando significados donde no los había. Quizá era la forma en que él, el padre de mi marido, hacía pausas antes de hablar, o cómo me escuchaba sin interrumpirme, con una atención que no recibía todos los días. Esa noche, cuando subí a la habitación, sentí el peso del silencio. No era un silencio incómodo, era más bien un silencio denso, como si las paredes guardaran secretos. Me senté en la cama mientras mi marido revisaba su teléfono, y miré por la ventana. La oscuridad del campo era distinta a la de la ciudad, más profunda, más total. Pensé en los días que vendrían, en la rutina que íbamos a construir allí, y me dije a mí misma que no debía dejar que mi mente buscara complicaciones donde no las había.
Pero había algo imposible de ignorar, una sensación sutil, apenas un roce en mis pensamientos, de que no era solo una visita familiar. Que ese lugar, esas miradas, iban a poner a prueba partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Cerré los ojos y escuché el sonido de los pasos de mi marido por la habitación, su respiración regular, y traté de convencerme de que todo iba a ser sencillo. Que todo iba a permanecer en calma. Y sin embargo, mientras el viento golpeaba suavemente las contraventanas, no pude dejar de pensar en cómo el saludo de su padre había sido tan normal, y a la vez tan distinto. Como si sin saberlo hubiera encendido algo diminuto, algo que todavía no entendía, pero que ya estaba ahí, esperando. La mañana siguiente comenzó con una claridad casi insultante. El sol entraba por las ventanas altas de la villa, bañando el suelo de madera con manchas de luz que parecían querer borrar cualquier sombra de la noche anterior. Me desperté antes que mi marido, su respiración tranquila a mi lado contrastaba con la inquietud que se arremolinaba dentro de mí. Me puse una bata ligera y salí de la habitación, buscando un momento de silencio en una casa que, pese a su quietud, nunca parecía callar del todo. Bajé las escaleras lentamente, el crujido de los peldaños recordándome que allí nada podía pasar desapercibido. En la cocina, el olor del café recién hecho me sorprendió, alguien ya estaba despierto. Y allí estaba él, sentado frente a la mesa, con una taza entre las manos. El padre de mi marido me saludó con una calma que parecía natural en él, como si el mundo entero nunca pudiera apresurarlo. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo habitual, apenas un parpadeo más largo, pero suficiente para que yo lo notara. Me senté frente a él, más por no saber qué hacer con mis manos que por hambre. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, de cómo el viento había sonado durante la noche, de lo temprano que se levantaban los pájaros en esa zona. Cada palabra parecía sencilla, pero las pausas entre una y otra cargaban el aire con algo que no podía nombrar. Me sorprendí a mí misma observando cómo sostenía la taza, cómo sus dedos se apoyaban en la cerámica, como si ese gesto cotidiano se volviera, de pronto, importante. Mi marido apareció un rato después, todavía somnoliento, y la escena se volvió ordinaria otra vez. Conversaciones rápidas sobre planes para el día, una lista de cosas por hacer, la promesa de que iríamos a ver el viejo cobertizo en la tarde. Todo parecía normal y sin embargo en mi interior, había algo que no dejaba de vibrar, como una cuerda tensada. Cuando mi marido salió para ocuparse de algunos arreglos en la parte trasera de la casa, nos quedamos solos otra vez. Y fue en ese silencio repentino, roto solo por el golpeteo de una cuchara contra una taza, cuando ocurrió algo que no planeé ni busqué. Él se acercó un poco más de lo necesario al poner el café en la encimera. Yo giré la cabeza al mismo tiempo y nuestros rostros quedaron a centímetros. Fue un instante tan breve como el parpadeo, pero suficiente para que la respiración se hiciera densa, para que el aire se sintiera distinto. No sé si fui yo la que dio el paso, o si fue él. Tal vez ninguno de los dos lo planeó. Tal vez solo fue ese instante inevitable que a veces llega sin aviso. Nos besamos. El contacto fue tan rápido que podría haberse confundido con un error, con un malentendido, pero no lo fue. No porque durara ni porque fuera intenso, sino porque la sensación que dejó no se parecía a nada que pudiera ignorar. Me aparté primero y noté que él bajó la mirada, como si de pronto recordara todas las razones por las que aquello no debía haber pasado. Subí a la habitación poco después, intentando que mis pasos sonaran firmes. Mi marido estaba allí, terminando de vestirse, y me preguntó con una sonrisa si había dormido bien. Le respondí que sí, y supe que sonaba convincente. Él no notó nada extraño, no había razón para que lo hiciera. Pero dentro de mí, algo había cambiado de sitio. El resto del día transcurrió como si nada hubiese sucedido. Visitamos el cobertizo, revisamos muebles, hablamos de pintura y de herramientas. Todo parecía normal y sin embargo cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sentía que ese instante en la cocina seguía latiendo en algún rincón de la casa. Por la noche, mientras me cepillaba el pelo frente al espejo, me sorprendí pensando en cada detalle, el ángulo de su mirada, la calidez de su respiración, la sorpresa en su rostro. Me dije a mí misma que debía olvidarlo, que no había pasado nada, que era solo un momento de confusión. Pero en el silencio de la villa,
donde cada crujido parece tener un significado, comprendí que ya había algo que no podía deshacerse. El día siguiente comenzó con una sensación extraña, como si la casa hubiera decidido guardar silencio sobre lo que había pasado, pero sin ofrecerme alivio alguno. Abrí los ojos y por un instante no recordé el beso. Después, la memoria me golpeó como una ráfaga de aire frío. Me quedé acostada observando el techo de madera, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado, y me di cuenta de que ese recuerdo ya había echado raíces. Era imposible borrarlo. Me levanté despacio como si el simple acto de moverme pudiera delatarme. En la cocina, todo estaba como siempre, la mesa ordenada, las tazas limpias, la cafetera lista. Pero cada objeto parecía tener una carga distinta, como si el beso le hubiera cambiado el peso a las cosas, aunque fuera solo en mi cabeza. Durante el desayuno intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Mi marido hablaba de arreglar una ventana del ático y de cómo necesitaríamos comprar pintura para la cerca. Yo asentía, sonreía, tomaba sorbos de café. Pero cada vez que sentía la mirada del padre de mi marido, mi cuerpo se tensaba. No era que él me mirara de una forma evidente, no. Su compostura era impecable. Pero sabía que él recordaba tanto como yo, y eso bastaba para que el aire entre nosotros se sintiera más denso. Decidimos pasar la mañana en el jardín. El día estaba despejado, el cielo tan azul que parecía irreal, y sin embargo, yo sentía que caminaba dentro de un espacio reducido, como si las paredes invisibles de aquel recuerdo me apretaran. Hablábamos de plantas, de cómo el invierno se acercaría pronto, de los árboles que necesitarían podarse. Conversaciones normales, hasta aburridas, pero mi mente saltaba entre palabras, entre gestos, intentando descifrar si alguien notaba algo. La tensión no estaba solo en el beso, estaba en lo que ese beso había hecho con mis pensamientos. Me descubrí preguntándome qué pensaría él, si lo recordaba con culpa, con curiosidad, o si había decidido olvidarlo. Y en ese juego silencioso, cada encuentro fortuito parecía un pequeño experimento. En un momento, mientras mi marido se agachaba para revisar unas herramientas junto a la bodega, el padre se acercó a mí para señalar una rama rota en un arbusto. Sus dedos rozaron los míos al pasarme las tijeras de podar. Fue un roce breve sin intención clara, pero sentí el mismo estremecimiento que el día anterior. Y ese estremecimiento, esa chispa, me hizo consciente de que todo podía repetirse. O crecer. La comida del mediodía fue tranquila, casi aburrida. El sonido de los cubiertos chocando con los platos, el murmullo del viento entrando por la ventana entreabierta, y las preguntas ocasionales de mi marido sobre qué cocinaríamos al día siguiente llenaron el aire. Yo respondía mecánicamente, pero por dentro sentía una tensión que no podía soltar. Esa tarde mi marido decidió salir a comprar algunos materiales al pueblo cercano. Dijo que volvería antes del anochecer. En condiciones normales, me habría ofrecido a acompañarlo, pero el peso de la mañana, y tal vez un instinto de no dejarme arrastrar por la incomodidad de un viaje, hicieron que dijera que prefería quedarme. Él sonrió, me besó en la frente y salió. El silencio después de que el coche desapareció por el camino fue casi ensordecedor. Yo estaba en la sala, mirando por la ventana, cuando escuché pasos en el pasillo. No era sorpresa, sabía que él estaba en casa. Pero esa conciencia, ese saber que ahora estábamos solo los dos, hizo que mi respiración cambiara sin que pudiera evitarlo. No hubo palabras incómodas ni gestos torpes. Hablamos de arreglar una lámpara, de que la luz del pasillo parpadeaba desde hacía semanas. Él se mostró calmado, casi distante, como si todo estuviera bajo control. Y sin embargo, cada vez que me miraba, sentía algo que me empujaba a quedarme allí, a seguir escuchándolo. Esa noche, cuando mi marido regresó, la vida pareció volver a su cauce. Descargó las bolsas, me contó detalles de la tienda, se quejó de lo caros que estaban algunos materiales. Reímos un poco, cenamos, lavamos los platos juntos. Todo parecía normal, como si el día hubiera pasado sin incidentes. Pero al subir a la habitación y quedarme sola frente al espejo, peinándome el cabello antes de dormir, recordé cada momento, el desayuno, el roce de los dedos, la forma en que el silencio se había sentido como una promesa. Intenté decirme que no significaba nada,
que todo podía quedarse ahí. Sin embargo, sabía que las cosas que no significan nada, son las que terminan significando todo. El cuarto día en la villa amaneció con una sensación de rutina que parecía querer asentarse, como si la casa intentara recordarnos que había una normalidad posible, aunque yo ya sabía que algo se había desplazado. Me desperté con la luz entrando suavemente por la ventana y el sonido distante de pasos en el piso de abajo. Mi marido dormía todavía, con el brazo echado sobre mí en un gesto instintivo que me hizo sentir un nudo en el estómago, un recordatorio de la vida que tenía, de la vida que se suponía que debía proteger. Me vestí con calma, escogiendo ropa cómoda para pasar el día en la villa, pero noté que pensaba demasiado en lo que me ponía. No quería admitirlo, pero cada prenda parecía elegida no solo para sentirme bien, sino también para controlar lo que otros verían. Me sorprendí a mí misma revisando el espejo 2 veces antes de bajar, preguntándome por qué lo hacía y sobre todo, para quién. En la cocina, la mañana tenía un aire casi doméstico, con tazas y pan en la mesa. El padre de mi marido ya estaba allí, hojeando un periódico viejo. Levantó la vista, me saludó y su mirada fue tan breve como correcta. Nada en su comportamiento podría señalarse como inapropiado, y sin embargo, la memoria del beso, que ambos sabíamos que había ocurrido, hizo que cualquier gesto mínimo cargara con un peso enorme. Mi marido bajó más tarde hablando de arreglos pendientes, el desván, la verja, la pequeña fuga en uno de los baños. La conversación se volvió práctica, casi monótona, y eso me alivió. Sentí que la normalidad podía ser un refugio, aunque solo fuera por momentos. Ayudé a poner la mesa, a recoger los platos, a hacer que la cocina pareciera el corazón de un hogar común. Después del desayuno, los tres decidimos organizar algunas cosas en la veranda, una zona cubierta pero abierta al jardín, donde se acumulaban cajas con recuerdos de la familia. El aire estaba fresco, y el olor de la madera mezclado con el de los pinos hacía que todo pareciera casi agradable. Nos sentamos en el suelo entre fotos, álbumes y objetos olvidados. Tomé un álbum de fotos, uno de esos que pesan, con tapas duras y páginas amarillentas. Lo abrí y vi imágenes de otros tiempos, cumpleaños, viajes, reuniones familiares. En varias de ellas mi marido era un niño, y su padre, mucho más joven, tenía la misma mirada serena de ahora, aunque con menos arrugas. Pasé las páginas con cuidado como si tocara algo frágil. Hubo un momento en que el álbum se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Ambos nos inclinamos al mismo tiempo para recogerlo. Nuestros rostros quedaron tan cerca que pude ver el reflejo de la luz en sus ojos, pude sentir la respiración cálida entre nosotros. Fue solo un segundo o una proximidad accidental, pero en ese segundo mi corazón se aceleró. Nos enderezamos casi al mismo tiempo fingiendo que nada había ocurrido. Pero lo ocurrido no era el álbum en el suelo, era ese instante, esa cercanía imposible de borrar. Continuamos revisando fotografías, hablando de quién era quién en las imágenes, riendo por peinados anticuados y ropa pasada de moda. Desde fuera todo parecía normal, pero por dentro cada mirada tenía un eco. A la hora del almuerzo el ambiente volvió a sentirse casi rutinario. Hablamos de comida, de lo que hacía falta comprar en el pueblo, de cómo el clima iba a cambiar en unos días. Las conversaciones eran ligeras, pero yo notaba como cualquier pausa, cualquier silencio parecía más largo de lo que debía. Por la tarde mi marido salió de nuevo a ocuparse de cosas fuera de la villa, una compra, una llamada en el pueblo. Otra vez me encontré sola en la casa, aunque esa soledad era compartida. No hubo conversaciones largas ni gestos evidentes, solo un silencio casi cómplice y la sensación de que cada paso que daba por la casa me acercaba a algo que todavía no quería nombrar. Esa noche, mientras ordenaba los álbumes en un estante, sentí que cada fotografía era un recordatorio, de la historia que no era mía, de la familia en la que había entrado, y de lo frágil que era la línea que separaba lo que debía ser de lo que podía suceder. Cuando subí a la habitación, escuché el sonido de mi marido duchándose y pensé en todo lo que aún callábamos. La villa parecía tranquila, casi dormida. Pero en esa calma había algo que me mantenía despierta, la certeza de que las grietas seguían creciendo, invisibles pero imparables. El quinto día amaneció con un aire distinto, como si la casa supiera algo que nosotros aún no decíamos en voz alta.
Me desperté temprano, antes de que mi marido siquiera se moviera en la cama. El amanecer se filtraba entre las cortinas, llenando la habitación de un resplandor suave que hacía todo parecer inocente, aunque yo ya sabía que la inocencia de los días anteriores se había quebrado. Bajé las escaleras con pasos lentos, casi midiendo cada crujido de la madera. En la cocina, el aroma del café me recibió como cada mañana, pero algo en el silencio era diferente, más denso, más atento. El padre de mi marido ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con la luz matinal dibujándole las facciones. Me saludó con un gesto tranquilo y yo respondí igual, intentando no dejar que mi voz revelara la tensión que sentía. Mi marido bajó poco después y con su energía habitual, empezó a enumerar las tareas del día, el cobertizo, la verja, la limpieza de la chimenea. Yo escuchaba, asentía, pero mis pensamientos se escapaban una y otra vez, buscando esos espacios en los que me encontraba sola con él, en los que el aire parecía cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Esa mañana, mi marido anunció que debía ir al pueblo a comprar herramientas y materiales. Dijo que volvería antes de la cena, con la misma naturalidad con la que comentaba cualquier cosa. Yo sentí un nudo en el estómago. No protesté, no ofrecí acompañarlo, solo lo vi salir, con el sonido del motor alejándose por el camino de tierra. La villa quedó en silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el canto lejano de los pájaros y el crujir ocasional de las ramas afuera. Me quedé en la sala, mirando por la ventana, como si la vista del jardín pudiera darme calma. Pero el sonido de pasos en el pasillo me hizo girar la cabeza. Él estaba ahí. No había prisa en sus movimientos, no había intención evidente, pero su sola presencia llenaba la estancia de una manera que no podía ignorar. Hablamos de cosas simples, del estado del jardín, de cómo el viento había arrancado algunas hojas del árbol más grande. Las palabras eran correctas, neutrales, pero el espacio entre nosotros se sentía cada vez más estrecho, incluso con toda la habitación de por medio. En algún momento salimos juntos al jardín. Caminamos entre los arbustos, señalamos ramas secas, hablamos de los cuidados que necesitarían las plantas antes del invierno. Era un paseo inocente y sin embargo, en cada paso había algo que no podía describirse como simple rutina. El aire era más frío, el cielo de un azul brillante y todo eso parecía intensificar cualquier roce, cualquier mirada que duraba un segundo más de lo normal. Nos sentamos en una banca del jardín, bajo la sombra de un árbol. El silencio cayó, un silencio que no era incómodo, pero sí intenso, cargado. Me volví hacia él y nuestros ojos se encontraron. Y, de nuevo, ocurrió. Nos besamos. No hubo palabras después, solo un momento de quietud que pareció durar más de lo que duró en realidad. Nos apartamos casi al mismo tiempo, ambos con la respiración contenida, como si hubiéramos recordado, de golpe, todas las razones por las que eso no debía suceder. Regresé a la casa antes que él, intentando que mis pasos sonaran firmes sobre el suelo de madera. Fui a la cocina, abrí un armario como si tuviera una tarea urgente que hacer, aunque en realidad lo único que intentaba era recuperar el ritmo de mi respiración. La tarde pasó lenta. Mi marido volvió con bolsas con herramientas, con su sonrisa habitual, hablando del pueblo, del precio de las cosas, de lo pesado que había sido cargarlo todo. Lo ayudé a ordenar, a poner cada cosa en su sitio, y él no notó nada extraño. Yo respondía a sus palabras, hacía preguntas, reía cuando él hacía algún comentario. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Pero mientras lavaba los platos después de la cena, con el agua caliente llenando la pileta y el sonido del metal golpeando suavemente, recordé cada detalle del jardín, el banco bajo el árbol, el instante en que nuestros ojos se buscaron, el beso que no debió suceder y que, sin embargo, ocurrió. Me dije que debía parar de pensar en ello. Que esos momentos podían guardarse en un rincón y olvidarse. Pero la verdad era que ya no podía hacer que desaparecieran. Se habían vuelto parte de mí, del aire de la villa, del silencio de cada tarde. Y aunque nadie lo sabía, aunque todo parecía seguir igual, yo ya no era la misma persona que había llegado a esa casa unos días antes. El sexto día amaneció con un cielo grisáceo que parecía reflejar el peso que sentía en mi interior. El sonido de la lluvia ligera golpeando el tejado despertó una sensación de encierro.
Era como si el clima hubiera decidido recordarme que aunque la villa era amplia, en realidad estábamos atrapados allí, sin distracciones, sin rutas de escape para las emociones que se acumulaban. Me levanté con movimientos lentos, como si cualquier gesto brusco pudiera hacer que la calma superficial del día anterior se rompiera. En el espejo, mientras me peinaba, me encontré mirándome más de lo necesario, analizando mi propia expresión. Me preguntaba si en mis ojos se veía algo, si mi marido podía intuir algo solo con mirarme. La cocina estaba silenciosa esa mañana. Preparé café mientras escuchaba los pasos de mi marido arriba, sus movimientos habituales, el ruido del armario al cerrarse. El padre ya estaba despierto, sentado en una esquina de la sala, con un libro abierto que parecía no estar leyendo del todo. Nos saludamos con una formalidad tan pulida que casi parecía un acuerdo tácito, una forma de cubrir lo que ambos sabíamos, de simular que nada había ocurrido. Durante el desayuno mi marido habló sin parar, comentando detalles del día anterior, quejas sobre los precios en el pueblo, planes para revisar la chimenea. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas breves, pero sentía que mi mente no podía sostenerse en esas conversaciones. Era como si hubiera dos realidades, la que compartía con él, con sus tareas y rutinas, y la otra, más silenciosa, la que no podía nombrar. Cuando la lluvia paró al mediodía, decidimos aprovechar para ordenar la zona del desván, un lugar lleno de polvo y cajas que no se habían tocado en años. Subimos los tres con linternas y trapos, moviendo objetos, sacudiendo telas de araña, limpiando superficies. Era un trabajo simple hasta aburrido, pero me sentí observada todo el tiempo. No era una mirada invasiva, sino una presencia. Bastaba con que nuestros ojos se cruzaran en silencio para que todo el aire pareciera más pesado. En un momento, mientras mi marido bajó a buscar herramientas, quedamos solos en el desván. El silencio se volvió casi tangible. No pasó nada, ni un gesto, ni una palabra fuera de lugar. Pero la sola ausencia de testigos hizo que la tensión creciera, como si algo invisible nos rodeara. Escuchamos los pasos de mi marido subiendo otra vez y, al instante, retomamos la normalidad, hablando de cajas de polvo, de lo que se debía tirar. Por la tarde mi marido recibió una llamada y dijo que debía volver al pueblo, otra compra que había olvidado, otro trámite que resolver. Se fue casi sin pensarlo, dejándonos de nuevo en esa villa demasiado grande, demasiado callada. El resto de la tarde se desarrolló en una especie de calma extraña. Nos cruzamos en los pasillos, hablamos lo justo. Era como si ambos estuviéramos intentando no crear situaciones nuevas, pero a la vez no podíamos evitar buscarnos con la mirada. Cuando mi marido regresó, la dinámica volvió a su ritmo habitual. Descargó bolsas, me contó los detalles del viaje, se quejó del tráfico, de la espera en la tienda. Lo escuché con atención, o al menos eso aparenté, mientras dentro de mí sentía que el día había pasado en una especie de equilibrio frágil. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me senté en el borde de la cama y pensé en cómo todo parecía contenerse. Los besos de los días anteriores, las miradas, los roces, todo se mantenía en una línea que no cruzaba más allá, pero que tampoco retrocedía. Era un estado intermedio, un limbo. Y lo peor era que no sabía si quería que terminara. La villa estaba silenciosa otra vez, pero esa calma no era paz. Era una calma que me obligaba a pensar, a enfrentarme a mí misma, a reconocer que ya no podía fingir que nada estaba pasando. Aunque las acciones fueran pequeñas, aunque las palabras fueran neutras, había algo que ya se había encendido, y nadie lo había apagado. El séptimo día comenzó con un cielo completamente despejado, como si la tormenta de la víspera nunca hubiera existido. El aire olía a tierra húmeda y a leña, porque mi marido había encendido la chimenea la noche anterior para secar la humedad del desván. Me desperté con la sensación de que todo parecía normal, demasiado normal, como si la casa quisiera engañarme haciéndome creer que la calma era real. Durante el desayuno, las conversaciones giraron en torno a la rutina, las reparaciones que aún quedaban, la leña que había que apilar, la comida que debíamos preparar antes de que anocheciera. Mi marido parecía estar de mejor humor que otros días, como si el trabajo lo mantuviera ocupado y satisfecho. Yo respondía a todo con sonrisas y gestos, intentando mantener una compostura que por dentro sentía que se desmoronaba.
A media mañana, él anunció que debía salir otra vez. Tenía que pasar por un taller en el pueblo para solucionar un tema con el coche, y dijo que no regresaría hasta tarde. Lo dijo con la naturalidad de quien confía en que todo seguirá igual, como si no hubiera ninguna razón para preocuparse. Le di un beso en la mejilla, le deseé suerte y vi cómo se marchaba con ese andar rápido, subiendo al coche, arrancando, perdiéndose por el camino de tierra. La villa quedó en silencio, un silencio tan denso que parecía llenar las habitaciones. Caminé por la casa sin rumbo claro, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, moviendo tazas de un lado a otro de la cocina, como si eso me diera algo a lo que aferrarme. Él apareció en el salón poco después. No había prisa en sus pasos ni tensión en su rostro, solo esa calma que siempre lo acompañaba. Me preguntó si quería que encendiéramos la chimenea antes de que cayera la tarde. Asentí. Era un gesto cotidiano, inocente incluso, pero se sentía distinto. Pasamos la tarde preparando la leña, acomodando cojines, limpiando el polvo del marco de la chimenea. Cada movimiento parecía lento, medido, como si los dos estuviéramos prolongando un momento que no sabíamos cómo nombrar. Cuando finalmente el fuego prendió, la sala se llenó de un calor suave, y la luz naranja iluminó los muebles, las paredes, nuestros rostros. Nos sentamos cerca del fuego. Primero con distancia, cada uno en un extremo del sofá, como si estuviéramos cumpliendo con un protocolo invisible. El silencio se estiró entre nosotros, interrumpido solo por el crujido de la madera en la chimenea. En ese silencio cualquier palabra habría sonado extraña, innecesaria. No sé cuándo exactamente la distancia se rompió. No hubo un gesto claro, ni una intención abierta. Solo recuerdo que el espacio entre nosotros se acortó, que dejé de escuchar el fuego porque mi propio corazón parecía hacer más ruido que las llamas. Pasamos la noche juntos. Después, la sala quedó sumida en una quietud diferente. El fuego seguía ardiendo, lanzando sombras que se movían por las paredes, como si la casa entera respirara más despacio. No hubo palabras, no hubo explicaciones. Solo la conciencia de que algo había cambiado de una manera que ya no tenía marcha atrás. Me quedé mirando las brasas mientras el calor me envolvía, preguntándome cómo se vería todo a la mañana siguiente, cómo podría mirar a mi marido a los ojos, cómo seguiría la vida en la villa como si nada hubiera ocurrido. El silencio de la noche no trajo respuestas, pero sí una certeza: lo que había pasado no podía deshacerse, y de algún modo, todo lo que vendría después dependería de cómo enfrentáramos ese hecho. La mañana después de esa noche fue extraña, como si la casa entera supiera lo que había pasado pero decidiera no hablar de ello. Abrí los ojos y por un momento todo parecía normal, el mismo techo de madera, la luz filtrándose entre las cortinas, el sonido suave del viento golpeando las ventanas. Pero dentro de mí, nada era normal. El recuerdo de la noche anterior estaba tan presente que parecía un segundo amanecer, uno que pesaba más que la luz del día. Me levanté con una lentitud que no podía disimular. Me vestí en silencio, escogiendo cada prenda como si la tela pudiera protegerme de mis propios pensamientos. Mientras me abrochaba la blusa me encontré mirándome en el espejo, tratando de leer en mis ojos qué tan evidente era lo que había pasado. Me asustaba que alguien pudiera verlo, como si estuviera escrito en mi cara. Bajé las escaleras con cada peldaño crujiente recordándome que no había vuelta atrás. En la cocina, el aroma del café me golpeó como un gesto de normalidad, pero sentí que hasta el café sabía distinto, más pesado, más consciente de todo. Él estaba allí, sentado como cada mañana, con las manos rodeando la taza. Me miró apenas un segundo, y en ese segundo estuvo todo: la memoria de la noche, la conciencia de lo que habíamos hecho, y el pacto silencioso de no ponerlo en palabras. El desayuno fue mecánico. Mi marido hablaba con naturalidad de la visita al taller, de lo que había comprado, de lo caro que le pareció todo. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas cortas. Cada frase mía sonaba convincente, pero por dentro cada palabra era un muro que intentaba construir para ocultar lo evidente. La mañana avanzó entre tareas. Mi marido decidió que ese día limpiaríamos una habitación que casi no se usaba, y juntos movimos muebles, sacudimos polvo, abrimos ventanas. Me aferré a esas tareas como si fueran una cuerda: limpiar, ordenar, mover, hacer algo, cualquier cosa,
con tal de no quedarme sola con mis pensamientos. Pero los pensamientos llegaban igual. Recordaba el calor de la chimenea, la cercanía, la forma en que el silencio de la noche había sido testigo de todo. Y me descubrí preguntándome cómo podía actuar con tanta calma, cómo podía reír de un comentario de mi marido, cómo podía servirle el té y sentir que mi mano no temblaba. Era como si existieran dos versiones de mí, la que se movía en la cocina, en el jardín, en los pasillos, y la otra, escondida, que gritaba en silencio. Después del almuerzo mi marido salió de nuevo, esta vez para llevar unas cosas al pueblo. La villa volvió a quedarse en ese silencio que ya reconocía, no era vacío, era un silencio lleno, denso, que pesaba más con cada hora. Él y yo nos cruzamos en el pasillo. No hubo palabras al principio, solo una pausa breve, un instante en el que la mirada bastó. Hablamos después de cosas banales, de si había que traer más leña, de si la lluvia volvería por la noche. Todo dicho con una normalidad que parecía ensayada. Pero cada palabra tenía otra capa, algo que no se decía. Por la tarde me refugié en la cocina, lavando platos limpios, abriendo y cerrando cajones, solo para ocupar las manos. Escuchaba los sonidos de la casa, pasos, puertas, el viento afuera. Cada ruido parecía amplificado, como si la villa misma estuviera pendiente de cada movimiento. Cuando mi marido regresó, todo volvió a su ritmo habitual. Habló de la tienda, de la gente que vio en el pueblo, de lo tarde que se hizo. Yo lo escuché, respondí con sonrisas, incluso reí un par de veces. Parecía todo igual y sin embargo, dentro de mí, el peso era insoportable. Esa noche, mientras me sentaba frente al espejo para quitarme el maquillaje ligero del día, sentí el aire de la habitación más denso. Mi reflejo me devolvía una imagen que apenas reconocía, los mismos ojos, la misma boca, pero algo había cambiado. Algo que ya no podía ocultar ni de mí misma. La villa parecía dormida, pero yo sabía que en ese silencio había una verdad que crecía, invisible, imposible de ignorar. Y aunque nada se dijera, aunque nadie lo supiera todavía, la certeza era clara, lo que pasó no podía ser borrado, y tarde o temprano, las consecuencias llamarían a la puerta. El 9º día comenzó con un aire distinto, casi inquietante, aunque el cielo estaba despejado y la luz entraba a raudales por las ventanas. Había algo en la manera en que la casa crujía, en cómo los pájaros parecían más ruidosos de lo habitual, que me hizo sentir que algo estaba por romperse. Me desperté con una sensación de ansiedad que no lograba ubicar, como si el cuerpo supiera antes que la mente que ese día no sería como los otros. Me levanté y me vestí en silencio. Mi marido ya estaba despierto, caminando de un lado a otro de la habitación, hablando de lo que haría ese día, de una lista de tareas que había escrito la noche anterior. Parecía distraído, como si su mente estuviera en 1000 cosas a la vez, pero yo no dejaba de preguntarme si también estaba en mí, si notaba algo en mis gestos, en mi voz, en la forma en que le servía el café cada mañana. Durante el desayuno, la rutina parecía querer imponerse. Él hablaba de ir al pueblo, de buscar más materiales, de traer pan fresco de la panadería que tanto le gustaba. El padre escuchaba en silencio, interviniendo de vez en cuando con una sugerencia, un comentario breve. Yo sonreía, asentía, llenaba tazas de café, pero dentro de mí sentía que el aire se hacía más denso con cada minuto. A media mañana, mi marido decidió salir de nuevo. El coche arrancó y su sonido se fue apagando mientras avanzaba por el camino de tierra. Miré por la ventana hasta que desapareció de vista, y en cuanto la villa quedó en silencio, sentí que algo cambiaba. No era solo la ausencia de ruido, era la certeza de que cada vez que él se iba, algo se desplazaba entre esas paredes. Me quedé en la cocina, moviendo platos limpios, acomodando servilletas, haciendo lo imposible para parecer ocupada, aunque no había nada que ordenar. Escuché pasos en el pasillo. Él apareció en la puerta tan tranquilo como siempre, pero su presencia llenaba la habitación de una manera que era imposible ignorar. Hablamos de cosas simples, de que el viento había derribado algunas hojas en el jardín, de que la leña debía acomodarse mejor. Todo en un tono correcto, casi banal, pero las palabras eran solo una fachada. El resto de la mañana pasó en una calma tensa, esa calma que parece frágil, como si pudiera quebrarse con un solo gesto equivocado.
Después del almuerzo mi marido llamó para decir que volvería antes de lo previsto. Su voz sonaba normal, pero esas palabras me hicieron sentir una punzada de algo que no sabía si era alivio o miedo. La tarde avanzó con lentitud, hasta que escuché el motor del coche acercándose. El sonido fue como un golpe, una advertencia de que la normalidad estaba de regreso, aunque nada en mí se sintiera normal. Mi corazón se aceleró sin razón aparente y tuve que detenerme unos segundos antes de ir a la puerta, solo para respirar. Él entró en la casa con bolsas en las manos y una sonrisa distraída. Me contó sobre el pueblo, sobre lo que había comprado, sobre un conocido que había visto en la tienda. Lo escuché, asentí, y todo parecía fluir como siempre. Pero había algo en su mirada, algo imperceptible, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Más tarde, mientras cocinábamos, ocurrió. Un momento que parecía cualquier otro, pero que lo cambió todo. Estaba cortando verduras en la cocina cuando sentí sus ojos sobre mí. No fue una mirada larga ni acusadora, pero era distinta. Sus manos se detuvieron sobre la tabla, su voz bajó un tono. Me hizo una pregunta simple, algo sobre la receta, pero la forma en que lo dijo sonó como otra cosa, como si buscara algo más en mis palabras. Sentí que el aire se volvió espeso. Mi respiración cambió. Seguí cortando, respondí con naturalidad, pero dentro de mí todo gritaba. Era como si supiera que estaba al borde de descubrir algo, o que al menos sospechaba. La cena fue tranquila, demasiado tranquila. Nos sentamos los tres a la mesa, pero había una tensión invisible que no necesitaba palabras. Mi marido hablaba de cosas pequeñas, de planes para el día siguiente, pero sus ojos se posaban sobre mí de forma diferente, más atenta, más larga. Esa noche, mientras subía las escaleras, sentí que cada paso era un recordatorio de que el tiempo para esconderme se agotaba. La villa estaba en silencio, pero era un silencio que ya no protegía, era un silencio que parecía estar esperando algo, un silencio que anunciaba que pronto, muy pronto, la calma se rompería. El 10º día amaneció con un cielo claro, pero con una pesadez que ni el sol podía disipar. Me levanté temprano, antes de que mi marido abriera los ojos, y me quedé un momento sentada en el borde de la cama, mirando el suelo de madera, escuchando su respiración tranquila. Todo parecía igual que siempre, pero dentro de mí había un ruido constante, una tensión que no se calmaba. Me vestí despacio, sintiendo el peso de cada prenda, como si cada botón que abrochaba fuera una forma de sostenerme en una normalidad que ya no existía. Bajé a la cocina, como hacía cada mañana, pero incluso el ritual del café parecía distinto, como si todo lo cotidiano hubiera perdido su inocencia. Él ya estaba allí sentado a la mesa, hojeando un periódico sin demasiada atención. Me saludó con la misma calma de siempre y yo respondí, tratando de parecer igual de tranquila, aunque sabía que ambos sabíamos demasiado. No se dijo nada fuera de lugar, no hubo miradas largas ni gestos evidentes, pero el silencio entre una frase y otra era más pesado que cualquier palabra. Mi marido bajó después con su energía habitual, hablando de cosas simples, que comprar, que arreglar, que hacer antes de que terminara la semana. Lo escuché con una sonrisa ensayada, sirviendo café, poniendo pan en la mesa, cumpliendo con cada gesto automático, aunque mi mente estaba lejos de allí. La mañana transcurrió con tareas rutinarias, como si la casa insistiera en que todo podía seguir igual. Movimos cajas, limpiamos una habitación, hicimos listas de lo que faltaba. Pero yo sentía cada vez más que esa normalidad era un delgado velo que podía rasgarse en cualquier momento. A media tarde mi marido salió un momento a dejar unas cosas en el taller. No fue mucho tiempo, apenas un par de horas, pero el silencio de la villa en su ausencia fue más denso que nunca. Caminé por la casa con pasos contenidos, escuchando cada crujido del suelo, consciente de que todo lo que había pasado en esos días flotaba en el aire, aunque no se dijera. Cuando él regresó, el sonido del motor acercándose hizo que mi corazón se acelerara. Lo vi bajar del coche, entrar en la casa con bolsas en las manos, dejar las llaves en la mesa. Saludó como siempre, habló de cosas banales, y todo parecía normal otra vez. Pero ya nada lo era. La cena fue tranquila, demasiado tranquila. Nos sentamos los tres a la mesa, y el sonido de los cubiertos chocando contra los platos parecía amplificado, como si la casa quisiera subrayar cada silencio.
Mi marido preguntaba cosas pequeñas, hablaba de planes futuros, de lo que quedaba por hacer antes de volver a la ciudad. Yo respondía, cada palabra se sentía como si caminara sobre hielo fino. En un momento mientras lavaba los platos, sentí su mirada. No fue una mirada directa ni larga, pero fue suficiente para que mi respiración cambiara. Había algo en su forma de mirarme, algo que no era acusación, pero tampoco inocencia. Algo que decía que las preguntas estaban cerca, que el tiempo de esconderse se agotaba. Esa noche, cuando subí a la habitación, me senté frente al espejo. Me quité la blusa con movimientos lentos, mirando mi reflejo, intentando reconocerme. Los mismos ojos, la misma boca, pero algo había cambiado. Lo sabía yo, y lo sabía la casa, y pronto lo sabría él. La villa estaba en silencio, ese silencio que había sido testigo de todo. No había nada más que decir. El tiempo de esconderse había terminado, aunque todavía nadie hubiera pronunciado las palabras. Y así terminó ese día, con la certeza de que lo que había ocurrido en esa villa no podía olvidarse, ni borrarse, ni esconderse para siempre. Porque algunas cosas, por más que uno quiera, nunca vuelven a su sitio.